muy buen día. Hoy vengo a hablar sobre los cambios que sucedió antes en la Segunda Guerra Mundial y las permanencias en la actualidad. Bueno, voy a hablar un poco sobre la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto que tuvo influencia de orden global, y si bien todo llegó de los muertos, esta guerra influenció a grandes territorios de diferencias y la Primera Guerra Mundial que se llevó a cabo en Europa. La Segunda Guerra, todo enfrentamiento, símbolo, continentes y lugares ninguno, la revancha deseada por Alemania y su pueblo, dividida principalmente en la miseria producida por los efectos de la Primera Guerra Mundial, su pérdida de territorio por el Tratado de Versalles, el control que los banqueros y comerciantes de origen judío tuvieron sobre el indio en años alemanes, fueron un entrenador de ese conflicto armado. Esta guerra fue un conflicto que marcó y direccionó el orden mundial, la Segunda Guerra Mundial. Dejó varios cambios en aquellas épocas, como la forma política en los países afectados y pérdida de territorio con recursos valiosos. La mexicana me impactó del principio, dejando muchas personas siendo una entidad seguro y tener que empezar a hacer para construir y volver a mejorarlo, el espacio geográfico. Los judíos dispersos por varios países sin tener lugar concreto, ya que los sobrevivientes habían terminado en diferentes lugares. Otro de los cambios es que luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo se separó en dos bloques político, biológico y Guerra Fría. Al acabar la guerra se termina la separación entre dos ideologías políticas que hicieron contra el nazismo desde el consumismo y capitalismo. Otro cambio significativo es que años más adelante se creó la UNU, que significa Organización de las Naciones Unidas, que hasta la fecha está para luchar por la paz. Definitivamente, si esta hubiera existido desde antes, las millones de muertes de soldados e inocentes nos hubieran dado. Por otro lado, una permanencia es que los parámetros químicos utilizados en los cambios de ataque aún permanecen en posición. Otros países de algunos lugares, como Siria, los utilizan para recibirles. Además, la creación no va a ser más grande de la carrera armamentista. Por eso aparezca la misión avanzó muchísimo en ese periodo tan trágico, pues encontraron eventos de desarrollo, especialmente los relacionados a la cirugía y la psicología, que sirven aún hoy en día para el beneficio de las futuras generaciones. Bueno, estos son los cambios políticos el mundo se divide en dos sistemas ideológicos. Europa pierde poder frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. Creación de la UNU para promover la paz mundial y el aumento de la influencia del movimiento obrero. En los cambios económicos son la baja producción agrícola en Europa, millonarias inversiones para la creación de armas. Estados Unidos se convierte en superpotencial mundial y se crearon dos sistemas económicos, capitalismo y comunismo. En los cambios sociales son desempleo y miseria, ruptura de vías de comunicación, nacimiento de grupos neonazis y más de 50 millones de muertos. Y en los cambios científicos son la invención de la fisión nuclear, que ahora sirve para la energía eléctrica, creación de bombas nucleares. La permanencia en lo político, la ONG sigue existiendo, los tratados internacionales también siguen existiendo, los partidos políticos. Y en lo económico, la economía de Europa se incrementó para que así se puedan crear y curar militares. También hubo un incremento de salario. Y en lo social, los derechos humanos pudieron hasta el día de hoy. Y en lo científico, hasta la fecha aún hay armamento químico. Bueno, esto fue todo y quiero darle muchas gracias a los que están ahí 100% en ver este video. Gracias.